Muy bien. Hoy empezamos esta serie sobre Ruth. Lo mencionamos en marzo, pero quiero profundizar en cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Quiero preguntarles sobre su género de película favorito. ¿Cuántos dirían que las películas de acción son su género preferido y las mejores? Levanten la mano. 1, 2, vamos chicos. Los chicos son flojos. Algunas chicas, hay un par. ¿Cuántos dirían comedias? Comedias, vaya. Hay gente graciosa por aquí, ¿eh? Muy bien. Sí, las necesitamos. La vida es dura y necesitamos reírnos porque no hay mucho más de qué reír. ¿Qué tal las películas de superhéroes? ¿Quién es fan de Marvel y DC, O sí, o sí. Sí, soy Superman si aún no lo han notado. Me quito las gafas. Creo que se ha hablado mucho de, sí. Ha habido mucha charla de este tipo en el caballo con arcos que despega. Se quita las gafas para hacer el ejercicio y es como si se convirtiera en Superman. ¿Sí has visto las Olimpiadas? Ha sido interesante y divertido de esa manera. Yo hago lo mismo. Les decía a las niñas que tenía una camiseta de Superman con abdominales. Y no es tan gracioso. Esto no es una comedia. Les decía que al dormir me quitaba las gafas y volaba con mi camiseta. Y como que lo creían y como que no. Así que no lo creyeron, no. ¿Y los thrillers? ¿A quién le gusta el thriller? Te pone al borde del asiento, te hace gritar, ¿verdad? Sí, a algunos les gusta, a otros no. Y claro, tenemos la comedia romántica. ¿Cuántos prefieren las comedias románticas? Ahí están las manos. Ahí lo tienen. Me lo imaginaba, sí. Bueno, este libro de la Biblia que estudiaremos hoy, si fuera película, sería un romance. Lo siento. De lo que llamamos una peli para chicas, seguro. No es de Stallone o Neeson con habilidades especiales. Ni una de Arnold. No es ese tipo de historia. Es más bien una peli de Jennifer Aniston o Drew Barrymore. ¿Vale? Malas noticias para los fans de acción. Quizás no les guste tanto. No hay tiroteos, explosiones ni persecuciones en esta historia. En cambio, tenemos a dos mujeres y una historia inicialmente trágica. Al ver este relato hoy, es asombroso y potente, aunque sea una comedia romántica. Mi oración es que experimenten de Dios en las próximas semanas una apreciación más profunda de que, aunque esta historia tiene mucha tragedia como nuestras vidas, Dios tiene algo para que aprendamos y apliquemos, que nos ayudará y nos ayudará a ayudar a otros. ¿De acuerdo? Este es quizás uno de los 2 libros de la Biblia donde no ves milagros físicos de Dios, nada. No hay división del Mar Rojo, ni sanación de enfermos, ni resurrección de muertos. Pero verás la presencia, el poder y la providencia de Dios en esta historia. Es un libro poderoso, íntimo y transformador de la Biblia que hablará a aquellos que quizás estén sufriendo y desanimados o tal vez estén perdiendo la esperanza y crean que Dios tiene algo mejor para ellos. Si te sientes atrapado donde no deberías estar, la historia de Ruth te hablará, ¿vale? Así que oremos antes de empezar esta mañana. Padre, que tu palabra viva edifique nuestra fe, nos consuele en problemas y nos fortalezca. Dios, para conocerte y sobre todo para hacer tu voluntad. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Comencemos esta mañana en el capítulo 1, versículo 1. De la historia de Ruth. Dice que en los días de los jueces, esto significa que era un tiempo antes de que Israel tuviera rey. De hecho, el último versículo de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice, en esos días Israel no tenía rey. Todo el pueblo hacía lo que le parecía correcto. Suena un poco como hoy, ¿no? Solo quiero mostrarles esta conexión aquí. En los días de los jueces, volviendo al versículo 1, había hambruna en la tierra. Un hombre de Belén de Judá, con su esposa y 2 hijos, fue a vivir un tiempo en Moab. El hombre se llamaba Elimelec.
Su esposa se llamaba Noemí y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Eran descendientes de Efraín. Fueron a Moab y se establecieron allí. Ellos eran de Belén. Fueron a Moab y allí vivieron. Y estos son los personajes principales al inicio de nuestra historia hoy. Primero tenemos a Elimelec. Él es el esposo y padre en esta familia. Su nombre significa mi Dios es rey. Es un buen nombre, ¿verdad? Si quieres nombrar a tu nieto o hijo, puedes llamarlo Elimelec. Es un buen nombre. También es bueno para tu lengua. Bien, luego tenemos a la esposa, la madre de esta familia. Su nombre es Noemí y su nombre significa dulce o agradable. Es un gran nombre para una esposa, dulce o agradable. No gruñona ni mala, ¿verdad? Sino dulce y agradable. Y luego tenemos dos hijos. Para entender cómo nombraban a sus hijos en esa época, lo hacían basándose en un par de cosas. Los nombraban proféticamente, por lo que Dios les decía, por lo que querían, o lo que el sacerdote oía de Dios, como llamarlo fuerte, o quizás llamarlo piadoso o puro. O los nombraban según cómo eran al nacer, como hacen muchos nativos americanos hoy, o hacían entonces. Podrían decir mal ojo o ojo afortunado si se refirieran a mí, ¿vale? Así es como me habrían llamado. Iba a poner una foto mía de bebé recién nacido, pero no quería asustarlos, ¿vale? Porque la verdad era bastante feo. En este caso, es muy probable que nombraran a sus hijos según cómo los vieron al nacer. Sus nombres eran Mahalan, que significa enfermo, y Kilian, que significa frágil o cansado. Lo más probable es que nacieran y tuvieran problemas al inicio de sus vidas. Imaginen presentar a sus hijos a todos en el pueblo. Les presento a mis dos hijos, enfermo y cansado. Y yo estoy harto y cansado de esto, ¿no? Estarán pensando, vaya, no sabía que eso era una opción. ¿Puedo cambiar el nombre de mis hijos a tonto y más tonto? ¿Qué tal caro y costoso? Uy, sí, hay algunos buenos ahí. Podría seguir, pero no lo haré. Así que tienes a un tipo cuyo nombre significa mi Dios es rey, y una mujer de nombre dulce y agradable, y luego enfermo y cansado. No sorprende que Elimelec esté preocupado por su familia debido a la hambruna, ¿verdad? Así que decide mudar a su familia de la gran ciudad de Belén a Moab. Les daré un ejemplo de cómo sería esto. Belén, si tuvieras que rodear el Mar Muerto hasta Moab, es un viaje de unos 80 kilómetros. Si caminas a 5 kilómetros, te llevaría unas 16 o 17 horas, quizás un día largo o dos para llegar a Moab. Así que él y su familia empacan y se van de Belén. Y lleva a su familia a Moab, lo que resultó ser un error terrible. Se muda a Moab, donde Dios había prohibido estrictamente que su pueblo viviera. Quizás se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tiene de malo Moab? Bueno, los moabitas eran descendientes de Moab. Si no saben quién es Moab, pueden leer sobre él en Génesis capítulo 19. Hay una historia donde las hijas de Lot emborracharon a su padre y concibieron un hijo con él. Pensaron que todos los hombres habían muerto cuando Dios destruyó esas ciudades. Así que se acostaron con su padre y quedaron embarazadas en Moab, donde nació este niño. No es una buena historia, ¿verdad? Los moabitas fueron concebidos por incesto y ese fue el comienzo de sus problemas. También adoraban al falso dios Quemos y sacrificaban niños a este falso dios. Tampoco era un buen lugar para ir. Si quieres saber qué pensaba el Dios de Israel de Moab, mira el Salmo 60, versículo 8. Dijo, Moab es mi palangana. Es decir, Moab es donde lavo mis pies sucios. Así es como se sentía sobre Moab. Entonces Elimelec, en vez de ser fiel al significado de su nombre, llevó a su familia de Belén, que significa casa de pan, a Moab, un lugar al que Dios les prohibió ir. El lugar es
como la axila, el lavabo, lo peor de esa zona. Cuando lo piensas, es muy interesante. Elimelech significa mi Dios es rey, pero no vivía como si Dios fuera su rey. En cambio, hacía lo que creía correcto. Alguien diga sus propios ojos, como muchos en nuestro mundo actual. No quiero ser duro, había hambruna. Probablemente pensaba, si voy a Moab, hay posibilidad de que oí que tienen mejor economía, consiga mejor trabajo, dé mejor vida a mi familia. Lo entiendo, pero les doy una suave advertencia espiritual que quizás algunos necesiten ahora. Noto que con la familia solemos priorizar lo económico sobre lo espiritual. Si hay una oferta de trabajo con más dinero en otro lugar, muchos asumen que deben ir. Nos iremos, y muchas veces. Puede parecer una bendición ir y tener mejor provisión para tu familia, pero a veces no lo es. He visto gente próspera espiritualmente, cerca de Dios, en comunidad, que va a otro lugar. No es bueno, nada bueno. Se sacrifican, se rinden, cambian dinero por lo que tenían en otro lugar. Tienen más dinero y menos a Dios. Cuidado de no priorizar lo económico sobre la presencia de Dios en tu familia. Las cosas están difíciles en Belén. Lleva a su familia a Moab, tierra pecaminosa, porque los tiempos son duros en Belén. ¿Y tú hoy? Aquí es donde se pone más difícil. ¿Qué haces cuando los tiempos son duros? ¿Sigues confiando y obedeciendo a Dios en Belén o te vas a Moab? Porque muchos dirían, bueno, soy cristiano. O dirías, Dios es el rey de mi vida y quiero confiar y obedecer su palabra. Entonces, ¿confías y obedeces a Dios o te mudas a Moab? ¿Es Dios realmente el rey de tu vida? Así lo honras con lo que tienes y le devuelves el 10% como diezmo, pues confías en Él. Aun cuando todo se complica, el dinero y la comida escasean y dudas qué hacer. Dices confiar en Dios, quererlo como rey de tu corazón y vida. Confías en Dios y le obedeces o te mudas a Moab. Dios es el rey de mi vida. Soy cristiano. Dejaré de medicar mis emociones con conductas adictivas. Pero luego tengo un día terrible y me estreso. Entonces, ¿confías en Dios y obedeces o te mudas a Moab? Incluso en esas áreas, ¿llenas el vacío a tu manera en vez de obedecer a Dios? Seré directo contigo y también aplica a mí. Cuando las cosas se ponen difíciles, Moab es tentador, ¿no? Entiendo el dilema de este hombre. Está preocupado por su familia. Sin consultar a Dios, hace lo que cree correcto. La mayoría hemos ido a Moab por mucho menos. Dios es el rey de mi vida, pero a veces hacemos lo que nos parece bien. ¿Qué pasó entonces? Bueno, dejaron Belén, fueron a Moab y todo pareció salir bien. Hicieron lo que quisieron. Qué genial hacer lo que uno quiere. Hicieron lo que sintieron. Oh, hago lo que siento. Confiaron en su corazón, que puede ser engañoso, y vivieron su propia verdad, y todo salió de maravilla. Error, respuesta equivocada. Primer strike. Ruth 1:3 dice, murió Elimelech, esposo de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa, que no tuvo un programa de TV. No es cierto. Y la otra nuera se llamaba Ruth. Después de vivir allí unos 10 años, se quedaron 10 años. 10 años en este lugar de desesperación. Moab y Quilión
enfermos y cansados, también murieron. Imagínate, con esos nombres, ¿cuánto ibas a vivir? Noemí quedó sin sus 2 hijos y su esposo. Una angustia total y completa. Su esposo Elimelech muere y no sabemos qué pasó. Quizás tuvo un infarto o lo atropelló un camello. Nadie lo sabe. Nuestra vida es un suspiro, ¿no? No lo sabemos, pero sabemos que esto la dejó en muy mala situación. Es fascinante. Estaba a solo 50 millas de Belén, solo 50 millas. Viaje. Incluso si caminas lento como yo, es una caminata de 2 días, ¿vale? Y aún así, ella se quedó allí por 10 años. 10 años. Y al estar lejos del pueblo de Dios, sus hijos se casaron con mujeres ajenas. Se casaron con mujeres moabitas. Quiero darles el beneficio de la duda, seguro eran muy atractivas. Estas chicas eran lindas, con buena personalidad y quizás pensaron convertirlas. Eso es lo que podemos hacerlas judías, como muchos hacemos al entrar en una relación, cuando una de las partes no es cristiana. ¿Qué intentamos hacer? Pues convertirlos porque son muy atractivos. Son guapos, tienen buena personalidad y ese tiene buen trabajo. El anterior ni siquiera tenía trabajo. Y así, en su amor, Dios nos da algunos límites muy amorosos. Mucha gente me pregunta, Pastor Tim, ¿puedo casarme con alguien no cristiano si yo lo soy? Y la respuesta, según las Escrituras, es que no está bien. 2 Corintios 6:14 nos recuerda, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sí, admitámoslo, eso limita las opciones. Definitivamente reduce tu campo de juego. ¿Por qué Dios es tan restrictivo en mi vida? ¿Por qué parece querer arruinarlo todo? Pero Él no intenta arruinar tu vida o diversión. En realidad te está amando. Y te pregunto, si Dios es el rey de tu vida, ¿por qué querrías vivir y criar hijos con alguien que no lo ve como el rey de su propia vida? Eso suena duro, Pastor Tim. Sí, pero es su palabra, es su verdad. Pero él es tan guapo, ella es tan hermosa, y ambos tienen buen trabajo, pero no es cristiano. Oré por mis hijas y agradezco que se casaran con hombres que tienen relación con Cristo. Porque con esa base hace una gran diferencia en su vida. Me tranquiliza saber que Dios será el rey de su corazón y vida. Mis hijas no tienen que convertirlos ni cambiarlos. Están juntos, avanzando en el camino de Jesucristo. Un día piensa en esto. Tus hijos se enfermarán y tu pareja no podrá orar por no saber. No serán apoyo espiritual para tus hijos ni para ti. Pero aquí está lo interesante. ¿Por qué dejaron Belén? Se fueron para no morir. ¿Y qué pasó cuando hicieron lo que creían correcto? 3 de ellos murieron. Así es como comienza la historia. Emocionante, ¿verdad? Como una comedia romántica. 3 viudas sin hogar, dinero ni esperanza. Esta es una gran historia. Finalmente, Noemí, la madre, decide volver a Belén. Retomando en el versículo 6, dice, y entonces Noemí oyó en Moab que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, dándoles buenas cosechas otra vez. Así que Noemí y sus nueras se prepararon para dejar Moab y volver a su tierra. Durante el camino tuvieron una conversación. Noemí les dice a sus nueras en el versículo 8, vuelvan a casa de sus madres y que el Señor las recompense por su bondad. Que el Señor las bendiga con la seguridad de otro matrimonio. Luego las besó para despedirse y todas rompieron a llorar. Ella sabe que vuelve a Belén sin nada y espera que por la bondad de su familia, por la bondad de quienes quizás la recuerden, tal vez pueda salir adelante, pero no sabe si llevando a las 3 juntas podría lograrlo. Y ellas son jóvenes, pueden encontrar a alguien más. Aún no tenían hijos, lo cual era bueno,
pues podrían encontrar a alguien y casarse de nuevo. Su nuera, Orfa, es Orfa, así es. Entonces Orfa regresa, pero Ruth decide quedarse. Y ella dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje o me aparte de ti. A donde vayas, leámoslo juntos. A donde tú vayas, yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Vaya. Ella declara esta intensa lealtad a su suegra. Luego, lo más importante no es solo su lealtad, sino su dependencia del Dios de Noemí. Básicamente dice que ya no adorará a chamos. Ahora adorará al Dios de Israel. Y hace esta dedicación, que es su momento de salvación. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Pues Ruth y Noemí salieron de Moab, regresaron a Belén. Esta es una imagen de lo que la Biblia llama arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Re significa girar y pent es lo más alto. Es volver del lugar bajo de Moab al llamado superior de Belén. Aléjate de donde estabas y vuelve a donde Dios quiere que estés. Para llegar al lugar correcto, debes dejar el equivocado. Tiene sentido común, ¿verdad? Para llegar al lugar correcto, debes dejar el equivocado. Para ir donde Dios quiere, deja el lugar que no es su voluntad. Si sales con alguien que no honra a Dios, déjalo para casarte bien. Para llegar al lugar correcto, debes dejar el equivocado. Asombroso. Decidió dejar Moab y todo para estar con el Dios de Belén. Y esta decisión, este acto de arrepentimiento, esta elección cambió su vida y su legado e incluso cambió el curso del mundo entero. Así fue. Porque, díganme, ¿han oído hablar de Belén antes? Sí, sí. ¿Qué significa Belén? ¿Significa casa de pan? Vaya, suena como un buen lugar para vivir. Me gusta el pan. ¿Quién es Jesús? Él es el pan de vida. ¿Quién nació allí? Increíble, ¿verdad? No quiero revelar lo más importante del libro, pero no puedo evitar contarles. Jesús era descendiente de una mujer moabita que dejó Moab, rechazó sus ídolos y dioses falsos por el único Dios verdadero en Belén. Así de asombroso es Dios. A través de una mujer que empezó mal, adorando a un Dios falso, lo veremos en los próximos capítulos. Y no quiero adelantar todo, veremos que por una sola decisión, el agua viva, el pan de vida, el príncipe de paz, el buen pastor, el Señor de señores, y nace el alfa y la omega. Un momento de arrepentimiento, una decisión. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Quiero que estés abierto a lo que el Espíritu Santo te muestre. Si parte de tu vida aún está en Moab, es hora de partir. ¿Qué es? ¿Qué queda aún en Moab? Dices que Dios es rey, pero haces lo que te parece bien. Dices seguir a Jesús, pero sigues tu verdad y no la suya. Ven acá. Háblanos, Dios. Muéstranos, Dios. Convéncenos, Dios. Guíanos, Dios. Guíanos a la vida eterna. La pregunta práctica es, ya que no solo oímos la palabra, sino que la vivimos, esto es lo que debo preguntarles. ¿Qué decisión única podrías tomar? ¿Qué acción podrías realizar que cambie el rumbo de tu vida y tu legado? Una decisión. ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué harías para dejar Moab y volver a Belén? Si necesitas ayuda, estoy para eso. Algunos podrían ser los primeros en asumir su error y disculparse diciendo, lamento lo que hice mal. Arrepentirse, ir de lo bajo a lo alto. Hablé del perdón la semana pasada y les digo,
hasta que no admitamos lo que hicimos, ¿cómo lograr el perdón real? ¿Cómo esperar que otros nos perdonen si no nos hacemos cargo de nuestras propias cagadas? Ya lo dije, ahí está la palabra. Porque eso es lo que es lo bajo, el lavabo, la basura. ¿Cuándo nos arrepentiremos de verdad para ser perdonados por Él y por otros? Algunos podrían romper y mudarse. No te conformes con quien adora al falso Dios. Busca a quien adora al Rey de Reyes. Algunos deberían confesar su adicción y pedir ayuda. Alguien confesó su adicción a galletas con salsa y me alegro no ser el único. Libéralos, así es. Unos podrían entregar algo a Dios, otros podrían entregar a alguien. Muchos podrían caer de rodillas, arrepentidos, y rendirse a Jesús, Rey de Reyes. Para llegar al lugar correcto, debes dejar el equivocado. Su gracia te espera hoy. Deja tu pasado y ve donde Él quiere que vayas y estés. Una decisión, un momento, una elección puede cambiar el rumbo de tu vida. Le pedí a Jason que viniera a compartir una nueva canción esta mañana. Una que me impactó mientras estuve fuera la semana pasada. Realmente habla de esto. Habla de quién es el verdadero rey de nuestro corazón y vida. ¿Quién está realmente al mando? Sepan que estos altares están abiertos. Es un lugar de confesión, restauración y paz. Aquí pueden venir a Él con cualquier carga o problema que necesiten dejar atrás. ¿Por qué salir de aquí cargando ese peso? ¿Por qué irte sin vivir como Dios quiere que vivas? Déjale ser quien eres. Deja tu propia justicia y seamos justos según Él.